¿Cómo está Eli, Elías, Inés, Elsa, Luis Felipe, Mariel? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien, Buenas gracias. tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Empiezo a compartirles pantalla. Vamos también, camarita. Bien, ahora sí. Ya, bien. Bueno, pues ustedes ya tienen mi pantalla. Y pues el día de ayer habíamos quedado en esta parte, ¿no? Estábamos analizando pues los tres saberes en el aprendizaje por competencias. Ayer habíamos tomado en cuenta inclusive un cuarto, ¿no? Que normalmente se le incorpora dentro del saber ser. Estamos hablando del saber convivir. Entonces, ¿por qué es importante todo este tipo eh, de saberes, ¿no? Y para poder arrancar la clase, les he puesto ahí una imagen de una persona que posible ustedes no conozcan, ¿no? Este jugador 11 es un portugués, se llama Fabio Paim. Y bueno, ya no es joven, ¿no? Sino ya es una persona de unos 37 años, debe ser. Este chico, Fabio Paim, en su momento, cuando era joven, unos 16 años, 14 años, era considerada como el futuro de la selección de fútbol de Portugal. Era un tipo muy talentoso, un tipo que tenía unas habilidades bárbaras, ¿no? Era 2 años 2 años menor que Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo yo creo que lo conocemos todos. Este chico era 2 años menor que Cristiano Ronaldo. Y siendo 2 años menor que Cristiano Ronaldo, en el fútbol de Portugal, pues Fabio Paint opacaba a Cristiano Ronaldo, ¿no? Era más chico y para todos los portugueses era un jugador magnífico, ¿no? Incluso el primer día que Cristiano Ronaldo aterriza en Manchester, a sus 18 años, hubo expectativa, porque Cristiano Ronaldo también tenía ese potencial, ya mostraba ese potencial. No destacaba tanto como Fabio Paint, pero ya se escuchaba hablar de Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿qué pasó? Aterrizó Cristiano Ronaldo y en el aeropuerto, en la entrevista, pues los periodistas se acercan, le preguntan, y en una de sus respuestas, ¿no? Cristiano Ronaldo hace referencia a Fabio Paine, porque él mismo, o sea, esto sale de la boca de Cristiano Ronaldo. Él dice, si creen que yo soy bueno, esperen ver a Fabio Paine. Él sí es bueno, ¿no? Entonces, todo el mundo, incluido Cristiano Ronaldo, notaba claramente las habilidades que tenía este chico en ese instante, ¿no? En ese momento, en realidad. Pero a la fecha, casi nadie lo conoce, ¿no? Nadie lo conoce. Pero en su momento, las habilidades que tenía Fabio Paine superaban a las de Cristiano Ronaldo, a su corta edad. Entonces, él tenía una de las habilidades muy bien desarrolladas, por encima de todo el resto. Tenía talento en el fútbol, tenía una habilidad bárbara para meter goles. A sus 16 años ya jugaba en primera división y ya tenía un sueldo de $20,000 en Portugal, ¿no? Entonces le iba bien, le iba muy bien.
Un joven de 16 años con $20,000 de sueldo, pues, no, podía vivir tranquilo. Pero ¿qué es lo que sucedió con la vida de Fabio Paine? ¿No? Indudable, él tenía esa habilidad en el fútbol. Todo el mundo la valoraba. Pero no tenía una actitud de las mejores. Él había surgido de una familia pobre, desintegrada, el papá con problemas de alcohol. Entonces, el entorno en el que él se desarrollaba no era de los mejores, pero bueno, se vuelve jugador profesional, su vida mejora, empieza a tener plata, empieza a comprarse cosas. A los 16 años empieza a despilfarrar la plata que él tenía porque le faltaba, ¿no? Desarrollar otro tipo de saberes, ¿no? Le faltaba conocer, le faltaba mucho conocimiento, le faltaba crecer como persona. La actitud que él tenía no era de las mejores, porque ¿qué es lo que pasaba? Recibía sueldo, se compraba un auto, se iba a discotecas, se iba a bares, andaba con una y con otra mujer, y al final, pues obviamente dejaba de entrenar. Claro, pero él tenía el talento. O sea, pese a que no entrenaba, pese a que no, a todas las deficiencias que él tenía, igual mostraba resultados, entonces lo aguantaba. Pero eso fue solamente hasta cierto punto, hasta al final, pues el equipo con el que él debutó en la liga se cansó de él y lo vendió y se fue a otro equipo, ¿no? Y pues ningún equipo pudo controlar a este chico y al final, eh, pues nunca pudo firmar un contrato profesional. Porque, claro, si bien a los 16 años ya tenía, él no había firmado el contrato, sino sus papás. Él a los 18 años ya podía firmar, pero no firmó, porque en ese corto tiempo él prácticamente destruyó su futuro. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, no es suficiente solamente con tener la habilidad, ¿no? O sea, podemos ser bastante habilidosos en cualquier área, en administración, en contaduría, en electricidad, en turismo, en gastronomía, en lo que sea. Podemos ser muy buenos, pero no es suficiente para ser competentes, ¿no? El desarrollar esta habilidad, pues tiene que estar acompañada de conocimiento y tiene que estar acompañado del saber ser también, ¿no? Entonces, esto que nosotros estamos estudiando, la formación basada en competencias, o sea, no es algo tan nuevo, ¿no? Ya hace muchos años atrás ya se ha empezado a hablar. Y esto ha salido justo a raíz, ¿no? Pues de las necesidades que se han identificado en el sector empresarial. O sea, en el fondo, la formación basada en competencias se acomoda bastante en el ámbito de educación superior porque justamente sus bases, ¿no? También se han construido a través de los sectores económicos, de las empresas, ¿no? Porque el hecho de desarrollar estas competencias, pues, ¿dónde las va a poner en práctica? ¿Dónde va a poder demostrar que tiene esas competencias? Pues en su trabajo. Porque una persona estudia en un instituto, en una universidad, una carrera profesional, o sea, para ejercer una profesión. Y el momento que ejerza esa profesión es que tiene que llevar adelante esas competencias a la práctica, ¿no? Que ha desarrollado en su etapa de formación. Entonces, por eso, el día de ayer, pues, habíamos quedado de que, pues, para que se produzca el máximo potencial de desarrollo de una competencia, tiene que existir una combinación dinámica de conocimientos, de práctica, de recursos personales, que conduzcan a la acción y que se engloban en el saber hacer
y en el saber ser, ¿no? Entonces, partiendo de esto, alguien nos pintó la pizarra, ¿no? Ya. ¿Dónde está nuestro borradorcito? Listo. Ahí está. Ok, para que no moleste. Bien, ahora sí. Pues ya hemos hablado de cómo se ha ido consolidando durante los últimos años la formación basada en competencias y de que ya se escucha hablar en todo lado. O sea, en los últimos 10 años prácticamente se ha incorporado como una especie de moda, ¿no? La formación basada por competencias. La mayoría de las universidades acá en Santa Cruz tienen un enfoque de formación basada en competencias. Por ejemplo, la UTEPSA tiene un enfoque de formación basada en competencias, la UDI tiene este enfoque, la Escuela Militar de Ingeniería tiene este enfoque, ¿no? Y varias universidades, ¿no? O sea, inclusive, ahora miren cómo es, ¿no? Hay gente acá en Santa Cruz que prepara su currículum vitae eh, por cuenta propia y hay gente que paga a alguien para que le elabore su currículum vitae, ¿no? Porque hay especialistas en diseño gráfico y te arman, te hacen una estructura muy interesante, ¿no? Para hacer es tu currículum. Y en este tipo de empresas, qué es lo que pregunto, ¿no? ¿Quieres que te organice tu currículum vitae por objetivos o por competencias, ¿no? O sea, inclusive para poder armar el currículum de las personas, consideran el tema de las competencias. Entonces, es algo que nosotros, pues, tenemos que empezar a considerar y tomar en cuenta para poder aplicar esto en los institutos técnicos tecnológicos, ¿ya? Pero tenemos que tener bien claro, porque el día de ayer habíamos analizado de pasada algunas teorías de aprendizaje, ¿no? Que si bien este modelo pues, se articula de cierta manera con algunas teorías, pero o sea, tiene su particularidad, es decir, es diferente, ¿no? Entonces, partiendo de la socioformación, que ayer ya la habíamos definido, ¿no? Tenemos que considerar que este enfoque socioformativo, que en este enfoque socioformativo las competencias no son una respuesta a los requerimientos del contexto, ¿no? No es que el contexto necesite algo y pues bueno, hay que desarrollar las competencias que el contexto necesita, no, sino que las competencias son la actuación que tiene la persona en un marco ecológico, acorde con las necesidades e intereses personales, las actividades requeridas por el contexto, el afrontamiento de problemas y la asunción creativa y emprendedora de nuevos retos, ¿no? Es decir, de que en este modelo las personas juegan un papel muy importante, porque ellos son quienes definen cuáles son sus necesidades y cuáles son sus intereses, ¿no? O sea, si se dan cuenta en la práctica, pues no se puede obligar a un estudiante o a una persona a que estudie una carrera que no le interesa. O sea, yo conozco de casos bueno, un par de casos en realidad de papás que han obligado a sus hijos, por ejemplo, a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Y los hijos, bueno, por respeto y por otros factores más, claro, o sea, se ven obligados y estudian. Pero ¿qué pasa en algunos casos? En un caso que conozco, por ejemplo, él terminó la carrera universitaria, creo que era civil, sí, ingeniería civil. Entonces fue el chico a donde su papá le dice, papá,
aquí está el título, eh, te entrego, tú querías este título, ya te lo entrego, pero a mí no me interesa ser ingeniero civil. Ya te he complacido, ahora voy a estudiar lo que yo quiero, ¿no? Entonces el papá se quedó quieto. Y claro, en la vida real las cosas funcionan así. Pese a que tratemos de influir, ¿no?, en el comportamiento de las personas, al final cada una va a tener que definir y decidir eh, hacia dónde quiere direccionar sus esfuerzos, ¿no? Entonces, las competencias tienen que ir en esa dirección, ¿no? Entonces, y si nosotros podemos analizar el contexto, la sociedad cada vez va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas, no sé si lo conocen a este señor Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, es el tema de las tarjetas gráficas, es uno de los hombres, es uno de los 20 hombres más ricos del planeta, ¿no? O sea, es un tipo millonario. Y hace un par de semanas, y en una entrevista causó mucho revuelo porque él dijo, miren, o sea, a estas alturas nadie debería aprender a programar. ¿Por qué? Porque la IA lo hará por nosotros. O sea, uno de los referentes, uno de los genios de la inteligencia artificial saca a luz este comentario, que a estas alturas nadie debería aprender a programar. Y muchos se preguntaban que entonces ya no es necesario que tengamos que aprender a programar, porque ahora, si se dan cuenta, en la actualidad, muchas personas, muchos profesionales del área, pues invitan, ¿no?, a aprender a programar. O sea, yo conozco, por ejemplo, a profesionales del área, licenciados en estadística, que trabajan con este programa ERE, que es un software estadístico, pero que para manejar este software necesitas tener conocimientos de un lenguaje de programación. No es como el SPS, que es más visual, sino no, necesitas saber un programa, un lenguaje de programación. Entonces, él invita a sus estudiantes, aprendan a programar, por lo menos lo básico. Conozco a otro profesional, por ejemplo, del área financiera, que también impulsa a sus estudiantes, aprendan a programar, porque en el área financiera también es importante, sobre todo él hacía énfasis, creo que tiene materias que tienen que ver con el mercado de valores, inversiones, eh, criptomonedas y esas cosas, entonces él siempre impulsa, ¿no? Ahora, muchos profesionales actualmente están, y, claro, para nosotros y para la mayoría en sí, el futuro está en la inteligencia artificial, está en el data mining, está pues en todo lo relacionado a la tecnología, en la minería de datos. eh, ya se están creando carreras como analista de datos o científico de datos. Acá ya se están creando, ¿no? O sea, el mundo está en esa dirección, ¿no? Pero una persona tan importante como Jensen John nos dice que a estas alturas ya no deberíamos aprender a programar, porque la IA lo hará por nosotros, ¿no? O sea, sacó de onda a muchas personas y se empezó a analizar en diferentes foros qué es lo que realmente estaba intentando decir, ¿no? Y es que realmente ahora el mundo cambia bastante rápido. Y pues, no sé, en algún momento seguramente tal vez ustedes ya han utilizado, no sé, GPT, la inteligencia artificial gratuita, que no es la única, ¿no? Hay, la Microsoft tiene, que Google tiene, o sea, hay un montón de plataformas que funcionan con inteligencia artificial, ¿no? Y que ahora los estudiantes ya lo están utilizando. Y cuando hablemos acerca del rol del docente, vamos a tener que analizar también, o sea, cómo hacer que los estudiantes utilicen este tipo de herramientas de forma adecuada, porque ahora para un estudiante es tan fácil entrar a ChatGPT, hacerle una pregunta referente a alguna tarea que se le da, copiar, pegar,
y pues, ¿no? Muchas veces el docente no se da cuenta o no se puede dar cuenta si lo ha hecho él o lo ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Acuérdense, creo que el año pasado hicieron una foto del Papa con inteligencia artificial. Una foto del Papa con una chamarra blanca hasta los pies casi, con unas gafas. O sea, esa foto parecía tan real que todo el mundo dice, oh, el Papa se viste así. No, 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 no es que el Papa se vista así. Esa foto la han hecho con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y ese es solamente un ejemplo que se viralizó. Pero la IA o el aprendizaje automatizado es algo que ya está, ¿no? O sea, varias actividades ya no van a ser necesarias que los desarrolle una persona, sino la máquina o la inteligencia artificial en este caso lo va a hacer. Y tenemos que estar conscientes de que el mundo siempre, o sea, no se va a estancar, va a seguir cambiando. O sea, posiblemente las palabras de este señor eh, se apliquen en un corto tiempo, no sé, unos 2 o 3 años. O sea, actualmente ya hay programas, o sea, eh, por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial ya puede ayudar a detectar errores en los programas. Cuando una persona está haciendo un software, por ejemplo, y no corre el software, se puede utilizar inteligencia artificial para que detecte el error y te lo arregle. O sea, eso ya existe ahorita, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, un mercadólogo eh, claro, alguien de marketing tenga que diseñar una estrategia de marketing y no tenga ideas, habla con ChatGPT y le va a dar luces. O sea, quien sabe utilizar ChatGPT, o sea, es una herramienta muy poderosa. Acuérdense, inclusive los jueces, sí, eran jueces, si no, sí, jueces, del Poder Judicial acá en Santa Cruz, en el Palacio de Justicia, redactaron un fallo con inteligencia artificial. O sea, los abogados están utilizando inteligencia artificial. O sea, y los médicos están utilizando inteligencia. Todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues va a llegar el momento en donde eso va a ser algo tan normal como tener una cuenta Facebook, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esto del desarrollo científico de las nuevas tecnologías siempre van a incorporar cambios, ¿no? Y porque, fíjense, los cambios producidos en los procesos económicos y financieros y la aparición de nuevos problemas sociales y culturales a nivel mundial obligaron a repensar el proceso educativo, ¿no? Y todos estos cambios, todos estos retos obligaron pues a ver cómo podemos mejorar los procesos educativos. Y ahí surge la formación basada por competencias. De aquí surgen las competencias educativas, las cuales se basan tanto en la economía como en la administración. Ayer yo ya les mostraba 2 libritos de administración, uno en recursos humanos y otro en administración, que incorporan la formación basada en competencias, porque esos libros están dirigidos a las universidades, no a los docentes y a los estudiantes que están aprendiendo, en este caso, administración, o están estudiando administración de empresas, ¿no? Entonces, de ese intento de aproximar la educación a estas disciplinas, ¿no? O sea, se formuló la formación basada por competencias, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quisieron? Lo que quisieron es crear mejores destrezas para que los individuos participen de la actividad productiva. O sea, por eso es que la mayoría de las universidades, en nuestro medio por lo menos, y en varios países también de la región, están apostando a la formación basada por competencias, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias, necesariamente tenemos que pues, abordar el contexto en donde las personas conviven, ¿no?
Y para esto, miren cómo son el Observatorio Nacional del Trabajo, que es una institución que forma parte de la Unifrance, de la Universidad Franz Tamayo, realizó un estudio el año pasado, un estudio acerca de las competencias laborales en empresas bolivianas, ¿no? Y bueno, ellos se enfocaron pues a nivel gerencial, ¿no? Lamentablemente no hicieron un estudio que tomara en cuenta al personal operativo, a los trabajadores o a los obreros de las empresas, ¿no? Es decir, ellos hicieron un estudio de las competencias laborales en cargos gerenciales, ¿no? Y pues miren, ustedes en pantalla pueden apreciar cuáles son las competencias laborales más requeridas en cargos gerenciales, ¿no? Y cualquiera diría, ¿no? O sea, la visión de negocio o el hecho de que sea capaz de motivar a las personas sea uno de de las competencias más requeridas, pero en realidad es una de las menos requeridas. ¿Qué es lo que más requieren las empresas en los gerentes? Quieren que tengan una comunicación efectiva, quieren que sean capaces de resolver problemas, quieren que tengan habilidades políticas, ¿no? Quieren que sean íntegros, quieren que sean honestos. Eso es lo que están buscando las empresas al momento de contratar en un cargo gerencial, ¿no? Entonces, muchas veces pasa de que, pues, una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que en realidad es, ¿no? Obviamente nadie tiene la verdad absoluta, pero cuando hablamos de competencias laborales en el ámbito profesional, o sea, todos los profesionales que salen o que egresan y se titulan de alguna universidad pública, privada, un instituto técnico, tecnológico, o sea, deberían tener las competencias necesarias que le permitan insertarse al mercado laboral. Pero en la práctica ayer ya veíamos que no es así, porque cuando un profesional sale, tiene serias dificultades al momento de encontrar un buen trabajo, o de por lo menos encontrar un trabajo digno, ¿no? Entonces, pues este estudio, ¿no? Que lo ha desarrollado o estaba desarrollado a la cabeza de Ariel Villarroel, que es el experto de la jefatura de enseñanza-aprendizaje de la Unifrance. Él dice que las competencias que deben desarrollar los futuros profesionales, como una conclusión de este estudio que ha realizado la universidad, dice que los futuros profesionales deberían desarrollar habilidades tecnológicas, deberían desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, las habilidades de comunicación, la inteligencia emocional, la adaptabilidad y agilidad, el aprendizaje continuo, el liderazgo y habilidades de gestión, la creatividad e innovación, la conciencia cultural, ¿no? Y pues bueno, las competencias digitales. Esto es un reto para los futuros profesionales, porque los futuros profesionales pues necesitan desarrollar todas estas habilidades, ¿no? Hace unos cuantos años atrás se decía, por ejemplo, que aquella persona que no sabe leer ni escribir es una persona analfabeta, ¿no? Y una persona que no sabía leer y escribir, pues tenía serios problemas al momento de insertarse al mercado laboral. Ahora, una persona que no sepa, que no sepa utilizar una computadora, por lo menos a nivel de usuario, esto quiere decir que por lo menos sepa utilizar Word, Excel, PowerPoint, mínimamente a nivel de usuario. Y en el ámbito empresarial ni siquiera es a nivel usuario, ¿no? O sea, en carreras, por ejemplo, como administración, contaduría, el Excel
se exige ya inclusive a nivel intermedio avanzado, ¿no? O sea, es una competencia digital que se tiene que desarrollar y que lamentablemente las instituciones académicas y los mismos estudiantes no contemplan. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, a ustedes en su etapa de estudiante o en su etapa de docente, si es que están ejerciendo ya, han tenido problemas con que los estudiantes, por ejemplo, tienen dificultades para poder comunicarse? Cuando les decimos, por favor, exponga aquí al frente, no pueden hacerlo, porque les falta desarrollar esas habilidades de comunicación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se escucha, ¿no? De la generación de cristal que no son capaces de adaptarse, ¿no? Y que no están en esto del aprendizaje continuo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que si se quiere desarrollar todas estas habilidades, no es que vamos y hacemos un cursito, un diplomado, y ya adquirimos la competencia o la habilidad y ya no interesa más estudiar. Eso no funciona así. O sea, las habilidades además se las tiene que desarrollar de manera permanente. Porque ¿qué es lo que pasa? A ver, en el ámbito del fútbol es más fácil entender. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, no sé, ahorita uno de los jugadores como Mbappé eh, dice, no, yo ya sé, yo soy el mejor y ya no voy a entrenar? ¿Ustedes creen que va a poder mantener todas las habilidades que él muestra ahorita en cancha? No, o sea, las habilidades necesarias para el trabajo, en este caso, su trabajo tiene que ver con el fútbol. Y todos los días tiene que ir a entrenar. Y en los partidos oficiales demuestra los resultados del entrenamiento, ¿no? Entonces, en las profesiones igual, o sea, todo el tiempo tenemos que estar desarrollando las habilidades y las competencias que hemos adquirido. Y además hay que actualizar esas habilidades, hay que seguir mejorando cada vez. Y ahí vamos a tener que utilizar el aprendizaje continuo. Uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estado hablando de competencias, ahora empezamos ya a desglosar el tema de las competencias, porque estamos hablando específicamente de las habilidades. Ahora, entonces, ¿qué son las habilidades profesionales en los institutos técnicos tecnológicos, por ejemplo? ¿Cuáles son las habilidades profesionales que se busca o que se persigue en cada instituto? Y para eso partimos de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo establece acerca de las habilidades profesionales. Y el BIT nos dice que son un conjunto de capacidades, competencias, atributos, talentos y conocimientos que caracterizan a las personas. Un conjunto de capacidades, competencias, atributos, talentos y conocimientos. Inclusive menciona el término de competencias. Entonces, los profesionales tienen que desarrollar habilidades profesionales. Entonces, pues miren, esto es igual de otra investigación del año pasado también. El Foro Económico Mundial presentó un informe el año pasado. Ese informe titulaba El futuro del trabajo. Y en este trabajo indicó y mencionó, o sea, describió las 10 nuevas profesiones que tendrán mayor demanda entre 2023 y 2027. Esto a través de una encuesta que ha hecho a 803 grandes empresas que emplean a más de 11 millones de personas en 45 países. Este Foro Económico Mundial nos está indicando que cuáles van a ser aquellas profesiones que van a tener mayor demanda. Y miren, una de las profesiones del futuro
tiene que ver con ser especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático. No sé qué profesión tienes. Soy especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Otra carrera, especialista en sostenibilidad ambiental. Otra carrera, analista, otra profesión, analista de inteligencia comercial. Otra carrera, analista de seguridad de información. Otra carrera, ingeniero fintech. Es como una combinación entre un ingeniero financiero y un ingeniero que tiene mucho énfasis en la tecnología, sobre todo en el ámbito de las inversiones, fintech. Analista de datos y científico de datos. Ingeniero en robótica. Ingeniero en electrotecnología. Operador de equipo agrícola. Especialista en transformación digital. Según estas 803 empresas grandes de 45 países diferentes, estas son las profesiones que van a necesitar, los profesionales que van a necesitar. Ahora, la pregunta es, nosotros en Bolivia tenemos algunas de estas carreras. En los institutos técnicos tecnológicos no tenemos ni una de estas. La Católica sacó una nueva carrera el año pasado como científico de datos. Hay una nueva carrera en la Católica, ¿no? Después, a nivel de pregrado, no he escuchado más, ¿no? Ahora, ¿por qué les muestro esta información? Porque si nosotros vamos a formar profesionales para el futuro, ¿no? Porque un estudiante ingresa a un instituto y tiene que estudiar 3 años, o a veces hasta 4 si reprueba. Ahora, de aquí a 4 años, ¿cuáles serán las competencias y las habilidades y las aptitudes que van a requerir los profesionales? ¿Será que estamos preparando profesionales para que puedan enfrentar su propio futuro? Y muchas veces hasta contradictorio parece, ¿no? Porque eh, la bibliografía que se utiliza en muchos institutos, partiendo de la bibliografía que otorga el Ministerio de Educación, ¿no? En los diferentes planes de estudio, es bastante antigua, del 2009, inclusive hasta el del 2000 todavía. O sea, imagínense, acuérdense cómo era el 2000 y cómo es ahora. O sea, ha cambiado totalmente la sociedad. Las competencias que se requieren ahora son totalmente diferentes. Y las competencias que se van a requerir de aquí a 3 años, cuando un técnico salga de un instituto, posiblemente sean diferentes. Entonces, ¿qué es lo que busca la formación basada por competencias? La formación basada por competencias busca que los profesionales sean capaces de enfrentar su propio contexto, su propia realidad, de que encuentren soluciones a los problemas que se van a enfrentar. Pero para poder encontrar alguna solución, ellos van a tener que tener o disponer de ciertas herramientas, ¿no? Y de ciertas habilidades que les permitan, primero, tomar buenas decisiones, porque para poder tomar una buena decisión necesitas información, necesitas conocimiento, necesitas de cierta manera experiencia. Entonces, si se dan cuenta, los retos siempre van a estar presentes. Cualquier cambio
en el aparato productivo, por ejemplo, siempre va a traer cambios en la sociedad. Y esos cambios normalmente se traducen en, eh, en nuevas profesiones, ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes de que la tecnología está acá presente y va a cambiar. Muchos colegas, por ejemplo, del área de contaduría pública, eh, están preocupados porque si bien ahorita la demanda de contadores acá en Santa Cruz es muy, muy significativa, ustedes compran el periódico el domingo y se van a dar cuenta que hay un montón de anuncios de periódico donde requieren contadores. Se requiere un montón. Pero los contadores están preocupados. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología avanza, los softwares se mejoran y ya no es necesario que una persona realice los registros en el libro diario, traspase toda esa información al libro mayor, haga la hoja de trabajo, elabore los diferentes estados financieros. Ya no es necesario que alguien haga eso porque el software lo hace. En un supermercado, por ejemplo, ¿quién registra las transacciones? El cajero. Y el cajero utiliza un software que centraliza toda la información. Ahora, es muy común que las empresas puedan tener estados financieros en tiempo real. Si el gerente quiere conocer exactamente cuál es la situación económica financiera de su empresa en este momento, lo puede hacer, porque todo prácticamente ya está automatizado en ciertas empresas, no en todas. Entonces, si antes ese trabajo lo hacía un contador, ahora lo puede hacer una máquina o lo puede hacer una IA, porque si se dan cuenta, o sea, cada vez escuchamos noticias de que en Japón, por ejemplo, eh, fabricaron un robot androide que es capaz de dar las noticias y que tiene su programa, su propio programa de noticias. O sea, han creado en Japón igual un recepcionista para los hoteles con inteligencia artificial. Claro que ahorita todavía falta, se nota eh, que son, que son robots, pero con el aprendizaje automático cada vez van mejorando y van mejorando. Y va a llegar un momento en que no vamos a poder diferenciar si estamos hablando con una máquina o estamos hablando con un robot. Y solamente entren ustedes a ChatGPT, ustedes pueden hablar y hacer una charla como si fuera una persona. Inclusive le puedes decir a ChatGPT, quiero que tus respuestas sean como si fueras un experto en el ámbito académico de formación por competencias. Empiezas a charlar y le preguntas y te responde y puedes hacer una conversación. Vos le saludas, él te saluda, o sea, pareciera que estás hablando con una persona al otro lado, pero no, es una máquina. Entonces, tenemos que estar conscientes de que los institutos forman profesionales no para el pasado, ni siquiera para el presente, sino los profesionales son para el futuro. Y tenemos que darles las herramientas que necesiten para enfrentar ese futuro. ¿Ya? Eh, Nuevamente acá a este señor Jorge López, porque la verdad es un referente en Bolivia. Y este señor, pues ya hace muchos años atrás, criticó bastante el modelo educativo, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y Jorge López nos dice que el modelo educativo en Latinoamérica mide la capacidad de memoria y no de razonar. Y prácticamente en todos los subsistemas, tanto en el nivel regular y también en el nivel de superior. Los estudiantes se preparan, estudian para el examen y después del examen se olvidan.
¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar. Porque ayer, no me acuerdo quién preguntaba acerca de del modelo por objetivos. Y claro, tener o trabajar con un modelo por objetivos eh, impulsa fuertemente, ¿no? Que se evalúe la capacidad de memorización. Porque lo que se quiere es verificar si ha cumplido el objetivo. Ah, si lo ha cumplido, perfecto. Pero con la formación basada en competencias, no. Lo que se requiere es que demuestre que realmente, no simplemente que nos diga que ya sabe, sino que demuestre. ¿Y dónde va a demostrar que sabe? Es en la práctica. Es haciendo, ¿no? Entonces, este señor Jorge López critica el modelo educativo y también critica el papel que juegan los empresarios, o sea, la industria, en este modelo educativo. Porque ya hemos estado hablando ayer, o sea, que el hecho de llevar adelante una educación no solamente depende del docente y del estudiante o del gobierno, ¿no? Son varios actores que están involucrados y que si no hacen, si no ponen de su parte, pues esto no funciona, ¿no? Pero a ver, si nos concentramos en la propiedad intelectual. O sea, según estudios que se han realizado, prácticamente en toda Latinoamérica lo que se exporta es petróleo, soya, ¿no? Y son materia prima sin transformar. Y los bolivianos y los latinos, ¿qué hacemos? Compramos propiedad intelectual, que se traduce en la compra de un celular, que nosotros no lo fabricamos, se traduce en cuando nosotros nos compramos una tele, cuando importamos cualquier producto. La mayoría de los países tienen déficit comercial porque importan más de lo que exportan. Y el hecho de que no tengamos dólares en este momento pues, es algo que se veía venir hace bastante tiempo. Porque si durante mucho tiempo estás importando más, es decir, que está saliendo más dólares del país, ¿no? Y está ingresando menos dólares, estás exportando menos y estás importando más, obviamente pues, en algún momento te vas a quedar sin dólares. Entonces, países como Bolivia importan bastante propiedad intelectual. No tenemos, ¿no? No tenemos registradas muchas patentes en nuestro territorio. ¿Y por qué? ¿Y por qué se debe, a qué se debe esta situación? ¿No? Y Jorge López, que ha vivido bastante tiempo en Estados Unidos, él dice que la propiedad intelectual tiene que ver con la educación y tiene que ver con la investigación, ¿no? Entonces, y la investigación está casada a la universidad, a la educación superior. O sea, la investigación se tiene que dar en los institutos técnicos tecnológicos y en las universidades. Ahí es donde se desarrolla la investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Los empresarios, las industrias, ¿será que invierten dinero en la universidad? ¿O esperan que todo el gobierno a través de los impuestos financie? O sea, las industrias no invierten en la universidad. En otros países, las industrias sí invierten en las universidades, porque sí confían. O sea, la mayoría, o sea, no la mayoría, sino varias empresas consolidadas, por ejemplo, como Facebook, o sea, han surgido en la universidad. No, era un proyecto, una materia, era Face Mask, si mal no me acuerdo. Eso lo trabajaron para una asignatura. Y al final terminó convirtiéndose en Facebook, la red social más importante del planeta,
¿no? Entonces, claro, hay varios ejemplos de que la investigación en las universidades sí funciona, pero en nuestro caso no, ¿no? Las universidades y los institutos técnicos tecnológicos no tienen forma de monetizar su investigación sin considerar a la industria. Porque cualquier investigación, cualquier desarrollo, cualquier producto o proceso que se invente o que se cree, o sea, la utilidad lo vamos a poder ver recién el momento en que lo pueda utilizar una empresa. Ahí lo vamos a ver. O sea, un producto, por ejemplo, no es innovador hasta que no se usa ese producto. Un producto es innovador cuando cumple su función y resuelve los problemas para el cual se ha creado, ¿no? Entonces, qué es lo que propone Jorge López? Jorge López dice, ok, la universidad tiene que hacer investigación y esa investigación tiene que estar enfocada en potenciar la industria. O sea que toda la investigación se tiene que volcar a las industrias. Y las industrias van a producir bienes o servicios. Y de esta manera se van a incorporar en un proceso de mejora continua, ¿no? Pero para que esto suceda, se requiere pues, de una inversión fuerte en educación. Estamos a puertas de que se llame a un congreso educativo nacional. Se va a hablar, se va a definir el futuro de la educación entre un grupo de personas. Porque con seguridad que se va a hablar de otra ley, pero tenemos que estar conscientes que invertir en educación, pues, tiene que ser pensado en el largo plazo, porque los resultados en la educación no se ven en el corto plazo. No se ven en un año, 2 años, 3 años, no se ven años, 10, 15 a 20 años, ¿no? Entonces, él nos dice, Jorge López nos dice, el hecho de que nosotros, pues, no seamos capaces de producir lo que necesitamos y de que tengamos que importar propiedad intelectual, hace que seamos pobres. Y la pobreza es cara, nos dice, ¿no? Claro. ¿Y por qué la pobreza es cara? Ser pobre es carísimo, porque al final, simplemente por ser pobre terminas pagando más. Por eso ahí les preguntaba, ¿cuánto cuesta el último iPhone en Bolivia, por ejemplo? No sé si alguien sabe cuánto cuesta el último iPhone, pero con seguridad que está sobre los $1,200, por encima de eso. ¿Y cuánto paga un estadounidense por ese mismo teléfono? Siempre paga menos, siempre paga menos. O sea, posiblemente para un americano que gana en dólares, comprarse un iPhone de $1,000 no es mucho problema porque gana $3,000 al mes. Pero en Bolivia vivimos otro contexto, tenemos otra realidad y comprarse un celular de más de $1,000 es algo que no todo el mundo se puede dar. Entonces, además, ¿qué es lo que pasa con el tema de la propiedad intelectual? O sea, todos los productos están pensados en ciertos contextos y muchas veces, ¿no? O sea, tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, llegan celulares que no son compatibles en territorio boliviano y no funcionan. Claro, porque esos celulares han sido pensados en otros mercados y los han traído lamentablemente a Bolivia.
La mayoría de los productos no están pensados en el mercado boliviano, porque en el contexto internacional Bolivia no representa un mercado significativo. Ya vamos a saber cuántas personas vivimos en Bolivia con el último censo, pero aunque seamos 12 o 14 millones de personas, para el contexto internacional no representa un mercado significativo, es demasiado pequeñito, ¿no? Entonces, pues, la pobreza es cara porque, claro, el desconocimiento hace que la gente pierda plata. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, si te vas a comprar una tarjeta de 10 en la tienda, vas a pagar 11 bolivianos. En cualquier parte, en cualquier tienda. Eso no ocurre en otros departamentos, pero acá en Santa Cruz sí, ¿no? Sí ocurre. Cuando, o sea, las personas saben que te van a cobrar 11 bolivianos, pero igual pagan porque están conscientes. Pese a que en la misma tarjeta diga 10, no igual pagan ellos 11. La gente que conoce, que sabe cómo funciona la banca móvil por internet, utilizan su celular y directamente se cargan crédito desde su celular, sin necesidad de ir a la tienda, a algún nada, ellos, porque conocen. O sea, ¿ustedes sabían que comprar, por ejemplo, un billete de avión puede costar más barato por internet? Y pueden hacer la prueba, hasta con BOA, con aerolíneas argentinas. Te sale mucho más barato comprar un pasaje de avión por internet que ir a la misma oficina, a la misma línea aérea. Funciona así. Pero hay gente que no conoce todo eso y pues bueno, se va hasta la línea aérea y compra más caro. Hay gente todavía en este momento que, por ejemplo, va a pagar sus facturas de luz, de agua, del teléfono al banco, haciendo cola, desplazándose a grandes distancias. O sea, cuando ahora, por ejemplo, se puede transferir dinero desde el celular a través de la banca móvil hasta 50.000 bolivianos gratis. No te cobran un peso por hacer una transferencia, pero tienes que tener una cuenta en algún banco, una tarjeta, y tienes que saber utilizar, porque si no vas a tener que ir al banco, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que Jorge López nos dice, pues sí se aplica, o sea, en realidad sí la pobreza es cara, porque la gente que vive del día a día tiene que comprar sus cosas al día por kilos y obviamente esos productos, si los compras por día, al final te resultan más caro que si lo compraras, no sé, por arrobas, por quintales. Entonces la pobreza sí es cara. Entonces, ¿no? En este momento, las competencias se han convertido en la divisa global del siglo XXI, porque todas las empresas, todas las instituciones buscan personas competentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las instituciones, si el mercado, si la sociedad busca personas competentes, pues las personas tienen que desarrollar todas esas competencias que son necesarias. Pero para eso hay que invertir. Sin una inversión adecuada en estas competencias, las personas languidecen al margen de la sociedad. Aquellas personas que no tienen las competencias necesarias van a tener serios problemas al momento de insertarse al mercado laboral, ¿no? Porque fíjense esto, antes con dos brazos y con dos piernas, ¿no? O sea, con dos brazos y dos piernas y aplicar la fuerza bruta, podías conseguir pan, podías conseguir comida, podías conseguir un trabajo. Pero en el futuro no va a ser así. Por favor. ¿Por qué no va a ser así? Porque ya no solamente se necesita fuerza bruta y dos brazos y dos piernas.
se necesita de ciertas competencias de acuerdo, ¿no?, a lo que se necesite en determinada actividad, ¿no? Entonces, aquellas personas que son más competentes no tienen problemas al momento de insertarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico y los países ya no pueden competir en una sociedad mundial basada cada vez más en los conocimientos. Si ya la fuerza bruta ha pasado a un segundo plano, lo que ahora se requiere es que las personas desarrollen habilidades cognitivas, que conozcan y que desarrollen las habilidades necesarias para llevar adelante esas actividades. No sé si ustedes han escuchado, pero últimamente se ha estado hablando bastante acerca de las habilidades blandas y de las habilidades duras, ¿no? Las habilidades duras son aquellas en las que siempre se han estado haciendo énfasis. Todos los institutos ponen mucho foco en desarrollar habilidades duras. Las habilidades duras tienen que ver con el conocimiento técnico, tienen que ver con la comunicación, con los idiomas, con el pensamiento matemático, con el manejo de softwares. Las personas y los profesionales tienen que desarrollar habilidades duras, que están estrechamente ligadas a la profesión que eligen. Y las empresas valoran bastante las habilidades duras, porque tienen que tener conocimientos técnicos, ¿no? Pero no es solamente, ¿no?, eso. Las empresas no solamente buscan no solamente buscan personas que tengan habilidades duras, sino también buscan personas que desarrollen habilidades blandas, como por ejemplo la efectividad. El hecho de que todas las actividades que desarrolle esta persona la haga con eficacia y con eficiencia es algo que se valora mucho en las empresas. El hecho de que una persona sea líder y tenga una capacidad de negociar, por ejemplo, es algo que es bastante valorado. La actitud de servicio, por ejemplo, ¿no?, es algo que se valora mucho a nivel gerencial y a nivel operativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, fíjense, una persona no puede desarrollar tantas competencias, ¿no? A diferencia uno puede alcanzar varios objetivos, pero no se puede alcanzar varias competencias. Por eso eh, la formación basada en competencias es un poquito eh, más simple, podríamos decir, pues no se puede abarcar mucho. Pero yo les paso un dato para que se comprenda esta parte. Conozco a una persona que estudió ingeniería civil y empezó a ejercer el cargo, o sea, empezó a ejercer su profesión. Y pues no le iba bien, pero vino la pandemia, los problemas económicos que atravesaron las empresas, las personas, influyó, no pudo conseguir trabajo, se quedó sin trabajo y ahora qué hago. Y tenía dificultades para poder conseguir trabajo. Entonces viene un primo que estaba estudiando en la universidad y le dice, ¿sabes? En la universidad están buscando un docente que enseñe inglés. Y entonces el primo le dice, claro, tú has estudiado en el CEBA y, y tienes un inglés fluido. ¿Por qué vas y por qué no vas y te presentas? Le dice. Y claro, o sea, el tipo ya desesperado de trabajar y llevar plata a la casa hace rato. Él era ingeniero civil, pero tenía la habilidad del inglés, o sea, tenía esa habilidad comunicacional con el inglés, tenía un inglés fluido, había estudiado, había completado el curso en el CBA. Entonces va a la universidad, presenta sus papeles, el requisito era que tenga una profesión. Él era ingeniero civil, presenta su título y dice, ok, y, y sabe hablar inglés, sí,
le toman un examen súper fluido, presentas su certificado de CBS, ok, contratado. Y empezó a dictar clases, no en una, sino en varias carreras. Entonces, fíjense, una habilidad como el hecho de que puedas hablar de manera fluida un idioma extranjero como el inglés, se te puede ayudar a insertarte en el mercado laboral fácilmente, ¿no? Entonces, las personas que tengan desarrolladas más competencias, tienen menos dificultades al momento de trabajar, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Porque, miren, durante los últimos años se ha estado hablando mucho de la formación basada en competencias, ¿no? Pues más o menos en el 70 y el 80 se ha producido un cambio en el enfoque educativo y en el enfoque laboral. Ahí es donde se comenzó a reconocer que el simple dominio de conocimientos teóricos no era suficiente para tener éxito en el mundo laboral. El hecho de que vos tengas una profesión y tengas conocimientos avanzados en esa materia no era suficiente, ¿no? O sea, la teoría no es suficiente. O sea, conocer simplemente por conocer no es suficiente. Teníamos que desarrollar habilidades prácticas y demostrar lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso es que hemos empezado a hablar acerca de las habilidades blandas y las habilidades duras, porque están estrechamente ligadas a esto. Las habilidades duras son aptitudes concretas y específicas para tu labor y son requeridas para que realices el trabajo. Por ejemplo, si eres un chef, si has estudiado gastronomía, tienes que saber cocinar, porque si no, no eres chef, ¿no? Es una habilidad dura para el gastrónomo. En cambio, las habilidades blandas nos ayudan a saber relacionarnos con los demás, tener una comunicación efectiva, asertiva para crear, ¿qué dice aquí? Pero bueno, está, vamos a descartar, vamos a mover ahí, cito. Ahí está, ahora sí se ve, ¿no? Ya no tapa nada. Ok, ahora sí, ahí está, ¿no? Las habilidades blandas nos ayudan a saber relacionarnos con los demás, tener comunicación efectiva, asertiva, para crear cohesión, sinergia en el equipo de trabajo y así poder compactarlas con las habilidades técnicas para lograr los objetivos de la institución o de la empresa. En el ámbito empresarial, durante los últimos años, se ha estado haciendo énfasis bastante en el desarrollo de habilidades blandas, porque no solamente se requiere de personas que tengan conocimientos, no solamente se requiere de personas que sepan hacer su trabajo, sino que también se requiere de personas que tengan principios, que tengan valores, que tengan una actitud positiva, una vocación de servicio, ¿ya? Entonces, este tipo de habilidades ahora son bastante requeridas en el mercado laboral, que que no se los considera tanto en la etapa de estudiantes. O sea, en los institutos técnicos tecnológicos se hace mucho énfasis en el desarrollo de conocimientos, en el desarrollo de habilidades, pero no se hace tanto énfasis en el desarrollo de actitudes y valores, ¿no? Y la formación basada en competencias, por eso, los contenidos, cuando se hace planificación por competencias, se habla, ¿no? De los contenidos conceptuales, contenidos procedimentales,
y contenidos actitudinales. Tiene que ver con esto, con las habilidades blandas, con las habilidades duras, ¿no? Y claro, o sea, dentro, si bien el tema de las actitudes y los valores es un tema transversal que se incorpora en todas las asignaturas, o debería ser, pues a veces muchos docentes no lo consideran. Nos preocupamos más de la parte de los conocimientos, de la parte práctica y listo. Y después nos quejamos de que vivimos en una sociedad sin valores, sin principios, que en algún momento como bolivianos hemos sido catalogados como los subcampeones en corrupción. Nos quejamos de todo eso, criticamos todo eso y no incorporamos las actitudes y los valores dentro del desarrollo de nuestras actividades, ¿no? A veces una norma nos obliga a tener ciertas actuaciones. Y creo, o sea, tenemos que empezar a ser más empáticos, a ser más humanos, porque eso es lo que también nos exige la formación basada en competencias. No todo es conocimiento, no todo es desarrollar habilidades, sino también tenemos que desarrollar ese sentido crítico, reflexivo, con principios y ético en los estudiantes, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que enmarcarnos en las normas que regulan el funcionamiento de cada institución, pero siempre vamos a poder encontrar una salida, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hace poco yo tenía programado en una asignatura una defensa de ideas de proyectos. Y claro, ya estaba programada, habían colegas que se habían invitado para que vengan y que estén en calidad de tribunal, pero ¿no? Justo fallece el papá de uno de los colegas, ¿no? Y ese docente que perdió papá era docente también de ese curso, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes se enteraron, ellos dijeron que querían ir a acompañar al docente, a su docente. Y claro, entonces me piden permiso y me piden suspender la actividad que ya estaba programada y que ya se me invitó a colegas y todo. Entonces, yo no tengo la autoridad para poder suspender una clase y tampoco puedo ir en contra de la norma, ¿no? Eh, pero siempre hay una salida. Entonces, en ese momento es, miren, chicos, yo no tengo la autoridad para suspender clases, pero entiendo la situación y es importante ser empáticos y acompañar en el dolor que está sintiendo el colega en este caso. Porque muchas veces las personas solamente necesitamos que estemos ahí presentes, aunque no digamos nada. O a veces solamente las personas quieren que los escuchemos. A veces solamente quieren que le demos la mano o una palmadita. O quieren escuchar que estamos contigo para lo que necesiten. No necesitan nada más, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones obviamente no son muy seguidas, eh, pero los estudiantes y el mismo docente, porque después nos reunimos igual y analizamos la situación, eh, sirvió de mucho, ¿no? Obviamente perdimos una clase, ¿no? Perdimos una clase. Y es difícil recuperarla, sí, pero igual ganamos mucho. Porque cuánta gente en la vida laboral, ¿no? Prioriza el trabajo y descuida a la familia y no encuentra ese equilibrio en su vida personal y en su vida laboral. Porque cada vez tenemos gente menos humana, ¿no? Gente que no es tan empática. Y eso nosotros lo podemos cambiar al interior de los institutos técnicos tecnológicos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se planifica en el diseño curricular basado por competencias, se considera contenidos actitudinales, no solamente contenidos procedimentales, no solamente contenidos eh, conceptuales, ¿no? Y además tenemos que unir todo eso y mostrar un resultado.
No solamente que conozca, sino que aplique los conocimientos. Y además que aplique y que lo demuestre. Así demuestra que tiene, que ha desarrollado la competencia necesaria, ¿no? Entonces, en la formación basada en competencias, o sea, ya hemos dicho que eso está en función de la socioformación y que la socioformación pues implica el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias está ligado al saber conocer, al saber hacer, al saber ser y al saber convivir. Es lo que nos indica Tobón, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros desarrollamos competencias, tenemos que conocer cuáles o qué competencias eh, existen, ¿no? Y pues bueno, las competencias se pueden clasificar en competencias básicas, genéricas y competencias específicas. Las competencias básicas, por lo general, en el ámbito de la educación, se desarrollan en educación regular, es decir, en escuela y colegio, ¿no? Porque las competencias básicas son fundamentales para vivir en la sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito. La lectura, por ejemplo, una competencia básica. ¿Dónde se la desarrolla? En la escuela. Es una competencia básica. Así también existen las competencias genéricas, ¿no? Competencias que son comunes en varias profesiones, en varias ocupaciones, y que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. Por ejemplo, el hecho de que una persona sepa trabajar en equipo, pues, es requisito si es administrador, si es ingeniero, si es médico, o sea, cualquier profesión. Por eso es una competencia genérica a todas o a varias ocupaciones, pero no a todas, ¿no? Sino a un conjunto de profesiones. Son competencias genéricas. Y por otra parte tenemos las competencias específicas. ¿Cuáles son esas competencias específicas? Son aquellas propias de una profesión y están vinculadas a condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Por ejemplo, en el caso de los ITTs, existe la carrera de gastronomía. Entonces, una de las competencias específicas que se tiene que desarrollar en esa carrera tiene que ver con cocinar, ¿no? Entonces, las competencias que se desarrollan en educación superior, o sea, principalmente son las competencias específicas y muchas veces de manera transversal se desarrollan las competencias genéricas. Porque competencias básicas, no. Eso es en la escuela o en la casa. ¿Ya? Entonces, en educación superior nos concentramos en competencias genéricas y en competencias específicas. Entonces, acá tienen ustedes un ejemplo de las competencias de un guía de turismo. Porque en los institutos técnicos y tecnológicos también tenemos la carrera de turismo. Y vamos a partir de un concepto, ¿no? De las competencias profesionales, que son el conjunto de capacidades, aptitudes y habilidades para cumplir roles y desarrollar situaciones de trabajo a los niveles requeridos de un empleo, porque estamos hablando ya de competencias profesionales. En educación superior ya les adelantaba que se clasifican en genéricas y específicas, básicamente. Las básicas no se las considera en educación superior, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las competencias genéricas que debe contar un guía de turismo tiene que tener una orientación al cliente, por ejemplo. Le toca, tiene que tener ese deseo de ayudar o servir a los clientes. ¿Por qué? Porque como es guía de turismo, va a estar trabajando con gente, con turistas de diferentes nacionalidades.
y tiene que tener esa convicción, tiene que desarrollar esa competencia genérica de orientación al cliente. No es una competencia genérica. Tienen que desarrollar la competencia genérica, por ejemplo, de desarrollar el desarrollo de interrelaciones. O sea, para un guía de turismo, contar con una red de contactos sólida es súper importante. ¿Por qué? Porque el guía de turismo está en contacto con los hoteles, está en contacto con las líneas aéreas, está en contacto con los establecimientos de hospedaje, con las empresas de transporte, con los hoteles, con todos los actores involucrados en la actividad turística. Porque ¿quién es el que recoge al turista cuando el turista llega en un avión? El guía de turismo va y se relaciona con la línea aérea. ¿Quién es el que lleva al hotel? El guía de turismo lo lleva a su hotel y se relaciona con el recepcionista y se relaciona con el hotel. Pero para eso utiliza un transporte, ¿no? O sea, imagínense un guía de turismo que no tenga una red de contactos, que no desarrolle interrelaciones y que se pelee con la línea aérea y que se pelee con el hotelero. O sea, ¿ustedes creen que va a poder desarrollar su actividad de guía de turismo de manera tranquila? Considera que no. Es una competencia genérica que no solamente la necesita el guía, sino varias profesiones, ¿no? El tema del trabajo en equipo es una competencia genérica bastante requerida actualmente. Implica la intención de colaboración con otros compañeros. ¿Tiene que? Porque el guía de turismo tiene que trabajar de la mano del chofer, por ejemplo. Tiene que trabajar de la mano y tiene que saber coordinar con las personas que trabajan en los museos. Él no puede hacer todo solo. Ninguna persona, en ninguna profesión necesitamos de la ayuda y el apoyo de otros compañeros o de otros profesionales. Entonces tenemos que saber trabajar en equipo y hay gente que no. Y se van a dar cuenta, viene desde la escuela, en los institutos, cuando se les dice, chicos, formen grupos de 3 personas, hay gente que no quiere formar grupos. ¿Puedo hacerlo solo? No saben trabajar en equipo. Piensan que trabajar en equipo en el instituto, por ejemplo, es repartirse el trabajo. Ven cuál es el tema y por subtítulos. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces aquello y se reparten por subtítulos. Y después vienen a la defensa, unen el trabajo, uno hace la carátula, el otro imprime o el otro paga, ya, listo. Presentan su trabajo y exponen. Pero no hay trabajo en equipo. Se han dividido el trabajo, eso no es trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, ahí para poder fomentar el trabajo en equipo? En las directrices, cuando les asigno una actividad, si es en grupo, les establezco los parámetros importantes, ¿no? Y que me permitan además evaluar que han trabajado en equipo. Entonces, cuando es una defensa, normalmente no les damos una defensa extensa, no tiene que ser algo puntual. Yo lo que llamo es la atención de los estudiantes, porque así tienen interés de investigar más, ¿no? Entonces, si les llama la atención, investigan a profundidad y los resultados normalmente son bastante satisfactorios, ¿no? Entonces, en las directrices les pongo, eh, siempre pongo grupos de 3 o impar, ¿no? Para que se pongan de acuerdo, porque si no, imagínense si hacen 4 personas, 2 a 2, chocan y se estancan y no pueden seguir adelante. Entonces, el 3 o un número impar es clave para que los estudiantes puedan llevar adelante cualquier actividad. Entre 2 se ponen de acuerdo y hay un tercero que define, entonces, y se sigue trabajando, ¿no? Por eso siempre son 3 y se les pide, ¿no? O se les indica que tienen que dominar todo el tema, ¿no? Que no está permitido que se dividan, porque además el docente va a elegir a la persona que va a empezar. Entonces yo les digo, por eso es que no les doy temas tan extensos, ¿no? Porque si no fuera un poquito complicado. Les digo, ok, pase el siguiente grupo, por favor. No sé, nos va a hablar sobre el liderazgo, ¿no? Entonces, ya, yo decido quién empieza. Ellos tienen un tiempo para poder exponer. Normalmente son entre 5 a 10 minutos, o sea, no se extienden más. Y la presentación de su trabajo es igual. Máximo les digo 2 planes. De tal manera que no copien y peguen, sino que ellos
realmente sea un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, con todo eso, yo les digo, ¿quién empieza? Gracias, muy bien, y me doy cuenta que se ha preparado y pido a otra persona que continúe la exposición, ¿no? Hay grupos que, ahí te das cuenta cuando han trabajado de manera conjunta y sabe, todo el mundo sabe la información y expone, ¿no? Entonces, una manera de fomentar el trabajo en equipo dentro del aula, ¿ya? Ahora, la creatividad es otra competencia genérica que consiste en darle un enfoque innovador a los problemas. Entonces, pues a veces a los estudiantes no hay que marcarlos. Yo sé que hay momentos en donde les tenemos que poner unas directrices bastante rígidas, pero hay momentos en donde hay que dejar que el estudiante haga volar la creatividad. Entonces, en algunos temas, yo les pido a los estudiantes que me den un glosario digital, que no lo impriman, ¿no? Y les doy los parámetros. Y vieran cómo se esfuerzan los estudiantes, le ponen imágenes, le ponen citas, le ponen ya, trabajos bastante llamativos, ¿no? Entonces tenemos que impulsar la creatividad, porque en la medida de que ellos sean creativos, al momento de resolver cualquier problema, su mente siempre va a buscar soluciones, ¿no? Entonces, otra competencia genérica que tiene que desarrollar el guía de turismo, por ejemplo, tiene que ser la preocupación por el orden y la calidad. Un seguimiento al control del trabajo tiene que ser ordenado. No puede ser desordenado porque el guía de turismo maneja presupuesto igual. Cuando va con un grupo a un city tour, la agencia le da para el transporte, le da para pagar no sé, al maletero, para pagar las admisiones en el museo, y tiene que ordenarse, tiene que saber trabajar bien, recibir, porque al final va a tener que ir a rendir cuentas y decir, he ido con 20 turistas, les he llevado a este museo, eran 19 nacionales, un nacional, 19 extranjeros, un nacional, la diferencia de precios es diferente, entonces él tiene que presentar un informe de todo lo que ha dispuesto, y si no es ordenado, va a tener problemas, ¿no? Tiene que ser una persona muy ordenada. Entonces, estas son algunas competencias, eh, competencias genéricas que tiene que desarrollar el guía de turismo. Como bien hace rato ya estábamos abordando, estas competencias genéricas se pueden aplicar a diferentes profesiones. O sea, el tema de la creatividad, por ejemplo, se aplica a administración, se aplica a diseño gráfico, se aplica a muchas carreras. El trabajo en equipo prácticamente a todas, ¿no? Pero son necesarias y cada instituto pues tiene que definir cuáles son las competencias genéricas que se van a desarrollar en función del perfil del profesional que se quiere sacar, ¿no? Porque todas estas competencias tienen que apuntar al perfil profesional que se quiere saber, ¿no? Entonces, las competencias genéricas son actitudes recomendables para el ejercicio de una profesión. En cambio, las competencias específicas son el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, así como las habilidades y destrezas relacionadas directamente con la ocupación. Por eso se dice competencias específicas. Entonces, ¿cuáles son las competencias específicas que tiene que desarrollar un guía de turismo? Un guía de turismo tiene que saber organizar itinerarios turísticos. Una competencia específica. Tiene que aprender. Y claro, o sea, para poder organizar, por eso es importante definir en la formación basada por competencias, el perfil es algo muy importante, ¿no? Y claro, el perfil también se tiene que tomar el contexto y todo eso. Vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero partamos solamente del perfil. Si nosotros tenemos bien definido el perfil, sabemos que tiene que desarrollar las competencias específicas de organizar itinerarios turísticos. Entonces, ¿qué asignaturas nos van a ayudar a desarrollar esta competencia? ¿No? Entonces, fíjense, de las competencias se pueden desmenuzar las asignaturas. Porque muchas veces varias asignaturas
apuntan a eh, una competencia. En el caso de la gastronomía, la competencia de cocinar, por ejemplo, no solamente la asignatura de cocina uno, dos o tres le va a ayudar, sino hay varias asignaturas que van a ayudar a que el estudiante desarrolle esa competencia. Entonces, un guía de turismo sí o sí tiene que saber organizar itinerarios turísticos porque él es el que se desplaza a lo largo de todos los atractivos turísticos acompañado de los turistas. Entonces, él tiene que saber por dónde empezar, por dónde continuar. Él tiene que conocer dónde están los baños, dónde puede hacer paradas, tiene que saber todo, ¿no? Es una competencia específica. Tiene que manejar idiomas. O sea, claro, o sea, si es un guía de turismo, es una competencia específica, en este caso el tema del idioma, y no así una habilidad dura como es lo que estamos hablando. eh, para el guía de turismo, como trabaja con extranjeros, pues tiene que saber comunicarse con los turistas. Y los turistas hablan inglés, hablan francés, hablan alemán, hablan chino mandarín, hablan japonés. Y el guía de turismo tiene que. El gran problema, el gran problema en nuestro medio acá en Bolivia es de que los guías de turismo son expertos organizando itinerarios turísticos, capísimos, organizando viajes, trekkings, caminatas, muy expertos. Pero el problema, ¿saben? Que todo, y no es solamente los institutos, sino en las universidades pasa el mismo problema. Los estudiantes o los profesionales que salen de los institutos técnicos tecnológicos no manejan un idioma de manera fluida, ni siquiera el inglés. No lo hacen. Y eso no se puede dar. O sea, ¿cómo es posible? Miren, si nosotros podemos analizar, ¿cómo es posible de que una persona estudie en la escuela, en colegios? ¿Cuántos años son? 6, 6, 12, más los 4 años de la universidad, o 5 en algunos casos, 12, 13, 14, 15, 16 años llevando el inglés y no seamos capaces de que el guía de turismo no sea capaz de hablar un idioma de manera fluida? Algo está mal. O sea, estamos fallando en desarrollar esa competencia que es muy, pero muy importante en un guía de turismo, ¿no? Otra competencia específica del guía de turismo tiene que ver con diseñar y organizar visitas. Él pues, eh, tenemos tiempo, ¿no? Y este tiene que saber acompañar, asistir y asesorar al grupo. O sea, al momento que vaya, o sea, tiene que planificar un viaje, una visita siempre, ¿no? Y antes de la planificación incluso ya tiene que diseñar toda la ruta, los lugares que va a visitar, la cantidad de gente, ¿no? Y durante todo el recorrido, o sea, tiene que ver, por ejemplo, de que no se le pierda un turista. A veces un guía de turismo tiene que ir hasta con 20 personas. Entonces no es una tarea fácil monitorear a 20 personas y está a la cabeza y tienen que visitar varios lugares y no puede perder un turista, un guía de turismo, ¿no? Un guía de turismo tiene que saber responder todas las preguntas y tiene que anticiparse a cualquier situación que pueda generar un problema. Acá en Bolivia el tema de los baños es súper, súper complicado, porque en algunos lugares no hay baños, ¿no? El tema de las paradas técnicas es algo que tiene que manejar muy bien. Pareciera que no es tan importante, pero al final influye mucho en el grado de satisfacción del turista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se va a Samaipata, el recorrido de Samaipata es extenso, ¿no? Por lo menos unas 2 horas necesitas, casi 1 hora caminas, ahí, sacando fotos y bien. Entonces, y en el único lugar que hay baño es a la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el guía de turismo? Después de viajar 3 horas desde Santa Cruz hasta Samaipata, hasta el fuerte Samaipata, los hace bajar, los hace caminar por ahí. Y lo primero que hace antes de entrar al fuerte es, señores, los baños están en esta parte, por favor, todos los que requieran entrar al baño,
aprovechen que más adelante ya no tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces algunos guías se olvidan y bajan y empiezan y entran al fuerte en medio camino. Un turista, ¿dónde es el baño, por favor? Y no hay baño. Y tiene que bajar y es todo un problema. O sea, se supone que el guía de turismo es un profesional y tiene que hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo tenemos que manejar las competencias, ¿no? Y claro, bueno, además de estas, cada institución puede definir pues, el enfoque. O sea, no es lo mismo tener la carrera de turismo en Uyuni que tener la carrera de turismo en, en, en Torotoro, por ejemplo. En Uyuni hay turismo y en Torotoro también hay turismo. En Ixiamas también hay turismo, en un instituto técnico tecnológico. Entonces, seguramente para las competencias específicas que requiere un técnico en turismo en Uyuni son diferentes a las que requiere en Torotoro o las que requiere en Ixiamas. No es que el ministerio tenga que definir todas las competencias genéricas y específicas y se aplique para todos, ¿no? Por eso hasta en regulares esto es regionalizado, porque lo que se quiere es que se responda al contexto, a la sociedad, a la necesidad. Entonces, podemos tener competencias genéricas en común y competencias específicas también, pero también puede haber alguna diferencia entre las competencias específicas de una carrera de turismo en Uyuni y otra no sé, en Tarija igual hay otra carrera de turismo. No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero hay. Entonces, estos son solamente ejemplos, o sea, puede haber más competencias específicas para un guía de turismo, ¿no? Como que tiene que tener conocimientos generales y específicos sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural, la geografía de la zona, etcétera. O sea, eso tiene que, porque si no, ¿cómo va a ejercer su profesión de guía de turismo? No podría hacerlo si no tiene todos estos conocimientos, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna inquietud o quieran realizar algún aporte. Creo que no tienen ninguna inquietud, ¿no? Bien, en el chat tampoco hay nada, ¿no? No, no hay nada. Bien, entonces ahora, bueno, tenemos 10 minutitos. Antes de abordar todas estas competencias, las genéricas y las específicas, las tenemos que contextualizar, ¿no? Depende de qué institución estamos tomando en cuenta. O sea, no es lo mismo las competencias genéricas y específicas en la formación universitaria que en la formación técnica tecnológica, ¿no? Ni tampoco, o sea, las competencias que se quiere desarrollar en educación regular, por ejemplo, también son diferentes. Miren, para que se entienda, en educación regular existe la figura del bachiller técnico humanístico, el BTH, el famoso BTH. Por ejemplo, hay BTH para turismo, hay BTH para administración de empresas, hay BTH para contaduría, sistemas informáticos, diseño gráficos, que son carreras técnicas y tecnológicas. Entonces los BTH forman profesionales porque les dan un grado académico de técnico medio, una vez que salen bachilleres. Entonces, ahí tienen que tener ciertas competencias genéricas y específicas. En el instituto, las competencias genéricas y específicas también no pueden ser las mismas, ¿no ve? Son diferentes. Entonces, las competencias de la formación universitaria, de la carrera a nivel licenciatura de turismo, no podrían ser las mismas que las competencias específicas de la formación técnica tecnológica. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Y muchas veces se confunde, ¿no? Porque a veces hasta el contenido
es el mismo a nivel técnico medio, o a nivel técnico superior y a nivel licenciatura. Entonces al final uno no se da cuenta. Es lo mismo estudiar una carrera técnica a nivel técnico superior y una carrera de licenciatura. Ves el contenido y prácticamente es lo mismo. Y no tendría que ser así, porque las competencias tendrían que estar en función, ¿no?, del perfil que cada uno de las instituciones quiere sacar. O sea, ¿cuál va a ser el perfil del técnico superior en turismo? ¿Cuál va a ser el perfil del licenciado en turismo? Y no podría ser lo mismo, ¿no? Entonces siempre tenemos que partir. Por eso les había puesto todo esto de la estructura del sistema educativo. Y ahí está para que puedan revisar la normativa que regula. Está la ley Avelino Signani, que establece los tres subsistemas. Está los ámbitos donde se aplica. A nosotros nos interesa la formación técnica y tecnológica. Y en algún caso la formación artística, porque dentro de porque cuando el Viceministerio de Turismo, de Educación, pero el Viceministerio de Educación Superior toma en cuenta la formación de maestros y maestras, toma en cuenta la formación técnica, tecnológica y artística, porque los ha unido, o sea, formación técnica, tecnológica y los artísticos también está. Bueno, la formación universitaria está aparte, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes. Entonces, si yo voy a desarrollar o voy a diseñar competencias, porque todo es un proceso, ¿no? Yo debo conocer el contexto, debo conocer la realidad y debo conocer la normativa que regula, ¿no? Entonces, solo teniendo todo esto yo voy a poder definir, y además no es solamente que lo hace una persona sola, ¿no? O sea, tengo que tomar en cuenta a la sociedad, tengo que tomar en cuenta al sector productivo, a las empresas, o sea, tengo que tomar en cuenta a varios sectores, no nomás que lo hace una persona. Pero tengo que conocer cuál es la estructura del sistema educativo plurinacional, ¿no? Inclusive, fíjense, o sea, la estructura institucional de la formación técnica tecnológica se divide en institutos técnicos y en institutos tecnológicos, ¿no? Y claro, y por otra parte están en las escuelas superiores tecnológicas. Pero ahorita no hay ninguna escuela superior tecnológica. La normativa ya el 2010 consideró de que debería existir escuelas superiores tecnológicas, que son aquellas escuelas, bueno, que deberían ser escuelas en donde los técnicos superiores puedan continuar sus estudios. Entonces, nosotros acá en Santa Cruz ya le pedimos al ministro y al viceministro que se abra una escuela superior tecnológica. Porque ahorita la realidad que viven los institutos técnicos tecnológicos es, o sea, se desarrolla en un marco de incertidumbre en el sentido de que, por ejemplo, las universidades están reduciendo la cantidad de años de estudio. Antes casi todas ofrecían una carrera de licenciatura en 5 años, ahora ofrecen en 4 y los institutos ofrecemos en 3 años. Entonces, muchos estudiantes dicen, pero prefiero estudiar 4 años y ya soy licenciado, ¿no? Entonces, cuando tenemos la normativa que regula el funcionamiento de las escuelas superiores tecnológicas, pero no se ha creado una escuela superior tecnológica en todo Bolivia, no se ha creado, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la norma y aplicar esa norma. Hay un montón de normativas que están en el ámbito educativo que no se aplican o que son inconstitucionales y tampoco se podrían aplicar, ¿no? Y dentro de los institutos técnicos y tecnológicos, incluso hay división. No es lo mismo un instituto técnico que un instituto tecnológico. O sea, hay una variación significativa por el tema de las carreras principalmente. Entonces, con todo esto, yo quiero decirles, tenemos que estar conscientes de que una carrera técnica no es lo mismo que una carrera a nivel licenciatura. Muchas veces los docentes, por mejorar la calidad educativa en los institutos técnicos tecnológicos, elevan los niveles y los elevan al nivel de la licenciatura. Entonces, cuando veo, por ejemplo, la estructura de los proyectos de grado de algunos institutos, veo una copia de la estructura de la universidad. Es prácticamente lo mismo y no debería ser así.
¿no? O sea, una cosa es la formación técnica tecnológica y otra cosa diferente es la formación universitaria. Nosotros tenemos que estar conscientes dónde nos encontramos y adecuar todo eso a las necesidades del sector, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda hasta acá. Ok, creo que no. Bueno, nosotros vamos a concentrar ahí, habíamos dicho. Bien, tenemos unos 3 minutitos, esto lo podemos hacer fácil. Para que quede claro y podamos continuar la siguiente clase ya con el desarrollo de la formación basada en competencias, pues por favor, si están con el celular o, o si están con el celular, pueden escanear este QR, por favor. Y lo que quiero que hagan es que entren a este enlace, que es una plataforma, se llama Padlet. Tal vez algunos ya lo han utilizado. Lo que quiero es que ustedes describan competencias generales y específicas, pero de su profesión. O si son estudiantes, pues de la carrera que están estudiando. ¿Ya? Entonces, en este momento pueden escanear, por favor, esto. O si no, igual les comparto aquí en el chat, ¿no? Esto les voy a compartir en el chat igual, para que puedan ingresar. Ahora sí, a ver, les he compartido ya en el chat. ¿Están pudiendo ingresar? A ver, ¿cómo les está yendo? Todavía nadie está. Me avisan, por favor, si tienen alguna dificultad. Solo tienen que adicionar. Es muy fácil utilizar esta herramienta. Les va a abrir esta pantalla. Estos son, bueno, solamente le he puesto prueba. Es poner un título y poner un texto. Y ahí ustedes ponen todo eso. Y todo lo que ustedes publiquen se lo va a ver acá.
Pueden compartir enlaces, pueden compartir videos, pueden compartir lo que quieran. Sobre la base de esto, pero anónimo está, ya, los idiomas de un manejo oral y escrito, ¿ok? Lo que tienen que hacer, están viendo mi pantalla, ¿verdad? En esta parte donde dice, hay un símbolo de más, hacen clic ahí, le ponen un título, competencias, competencias. Si quieren pueden poner una foto, un archivo, un video, lo que ustedes quieran. Es súper sencillo. Y acá describen con competencias genéricas de administración de empresas. Y ahí, si ustedes quieren uno, dos, lo que ustedes quieran. Y luego competencias específicas, específicas de administración de empresas. Listo, ¿no? Una vez que ya terminen todo eso, lo único que hacen es publicar y listo, y hasta ahí ya aparece lo que acabo de hacer, las competencias generales específicas, si quieren foto, video y lo que ustedes quieran. Bueno, aquí alguien ya ha escrito, ¿no? Las competencias básicas genéricas en administración de empresas. Una de las competencias en administración, detectar riesgo, ¿ok? Riesgo en los negocios, muy bien. Aquí está otra persona, desarrollo en la automatización industrial, diseño en la propuesta de ingeniería, diseño en los circuitos de fuerza y mano de obra, diseño en los esquemas unifilar y multifilar y diseño de software. ¿Ok? Estas son competencias específicas, ¿no? En la carrera debe ser en industrial. Muy bien. Bueno, al parecer, dos compañeros solamente han completado. Ahorita, ¿cuántos estamos? 11. Bueno, de todos modos, igual, aquí igual están haciendo ya. Y otro. La genérica sería la implementación de un sistema en los procesos industriales en la carrera de ingeniería electrónica y sistemas. ¿Ves? Se dan cuenta, eh, uno fácilmente pues, se da modos para poder definir cuáles son las competencias genéricas y específicas de una carrera a la cual estudia, ¿no? Desde nuestra óptica profesional podemos definir, nosotros podemos sugerir cuáles son las competencias necesarias desde nuestro punto de vista, pero en la vida real eso no es suficiente. Nuestro punto de vista puede ser un aporte, pero se tiene que complementar con la opinión de la sociedad, con la opinión de los empresarios, de los mismos estudiantes. Es un trabajo complejo también para el momento de definir, pero o sea, este ejercicio es para que nosotros podamos comprender y diferenciar cuáles son las competencias específicas y las genéricas.
¿ya? Y además aprovechamos para que ustedes puedan utilizar este tipo de herramientas que es súper sencillo. Vieron, no tuve que ni siquiera explicarles porque ustedes ya empezaron a utilizar todo esto y lo pueden utilizar inclusive en clases. Es compartirle el enlace o el QR. Como todos los estudiantes ahora están con celular, en vez de que estén haciendo otra cosa, por ejemplo, esto para una lluvia de ideas es súper sencillo. Ustedes lanzan una pregunta y a veces es muy complicado preguntar a todos, todos quieren participar o nadie quiere participar. En cambio, con esto, todos al mismo tiempo publican y ya tienes un registro de todas las personas, ¿no? Ahorita no sale el nombre de todos porque no he pedido que se registren, pero cuando tenemos cuenta institucional, por ejemplo, los estudiantes entran con su correo y se registra todo eso y se hace el control, ¿no? Ok, bueno, ya no sé si tienen alguna inquietud, alguna consulta o aporte que quieran realizar antes de que podamos finalizar la reunión del día de hoy. Por mi parte, dicen, está claro y está muy bonita la clase. Mucha información que a mí por mi parte me ha servido de bastante y como todo, ¿no? La orientación más que todo al conocimiento que hay que seguir aprendiendo y desarrollando. Muy bien, Karen. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, en el chat. Ok, muy bien, Elías. Excelente. Todo claro, dice. Perfecto. Si no hay ninguna inquietud, entonces la siguiente clase ya vamos a abordar la formación basada por competencias con mayor profundidad, pero las bases creo ya están, ¿no? Entonces, voy a ver la manera de cómo hacer, de cómo que les llegue las diapositivas a ustedes para que ya estén. Tengo material igual para que ustedes puedan revisar. Me gustaría que revisen los lineamientos de los institutos técnicos tecnológicos para poder hacer más énfasis en eso. Es un documento que los voy a compartir a través de Álvaro, ¿ya? Para que les haga llegar aunque sea al grupo de WhatsApp y estén preparando para la siguiente semana. Entonces, si no hay ninguna inquietud, pues por hoy vamos a quedar acá y nos estaríamos viendo la próxima semana, el sábado, en el mismo horario. Muy bien. Bueno, pues yo me despido de todos ustedes. Tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, Liz. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bien, Álvaro, yo creo que ya podemos. Sí, Lisa, finaliza nomás la reunión. Creo que Muy estoy bien, como anfitrión. excelente. Ok, listo, gracias.